Después de la publicación de los videos de la Gran Revelación, nos han llegado numerosas preguntas, cuestionando el contenido de los mismos. Otras personas nos preguntan si esa nueva tierra que comentamos tiene algo que ver con la cúpula que se narra en el video de los ilusos publicados a mediados del año 2013, video que ustedes pueden ver si lo desean en la web de Heliosfera. En el video de los ilusos se narra la historia de Daniel Walter Frey, que tuvo un encuentro con los seres del espacio y el inicio de cúpulas donde convivirían seres del espacio y de la Tierra, un experimento que está llamado a darse en el futuro. No olvidemos que la Biblia ya nos habla de ello cuando en el pasado las hijas de los hombres vivieron con los seres del cielo. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Para dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han hecho, hemos considerado hacer un nuevo video que hemos titulado La Gran Revelación, un mundo nuevo. Retrocedemos en el tiempo y veamos algunos fragmentos del video de los ilusos. Les recordamos nuevamente que lo pueden ver en la web Heliosfera. La noche del 4 de julio de 1950, el científico doctor ingeniero Daniel Walter Frey, que trabajaba en la base americana de White Sands cerca de Las Cruces, en Nuevo México, se vio sorprendido por la presencia inusitada de un platillo volante. Invitó a Daniel a subir a la nave para salir de viaje. Al ir a tomar asiento en la nave, Daniel vio dibujado en el respaldo el símbolo del árbol y de la serpiente, símbolos próximos a nuestra cultura. Usted está perfectamente en lo cierto cuando señala que el símbolo del árbol y de la serpiente es común en la historia y en las leyendas de su planeta. También es común para nosotros. Hace decenas de miles de años, algunos de nuestros antepasados vivían en la Tierra, en un pequeño continente, hoy cubierto una parte por el mar que ustedes llaman Océano Pacífico. Algunas de sus primitivas leyendas se refieren a esta masa de tierra sumergida como el continente perdido de Mu o Lemuria. Unos pocos supervivientes de aquella catástrofe se instalaron en las altas cumbres del Himalaya, donde depositaron los testimonios del conocimiento de su raza y de su cultura. 5 naves formaron parte de aquellos náufragos de la radiación atómica. Su fin era inminente. Otras 4 naves decidieron aventurarse por el espacio, aun sabiendo que no se había conseguido todavía grandes distancias interplanetarias. Pero el espíritu de supervivencia era imperioso, y optaron por lanzarse a la aventura. Una de las naves se perdió en el vacío cósmico. Las otras 3 consiguieron adaptarse a una vida nómada intergaláctica a través de miles de años de supervivencia. Después de 30.000 años, nos tocaba ahora
regresar a la Tierra. Para algunos de ustedes les resultará un cuento galáctico, para muchos una paranoia vivida por un lunático hombre de avanzada edad. Sin embargo, para otros, será la revelación guiada por los dioses del eterno presente. En un futuro no muy lejano, me llamaré Giovanni Córcega Mateo. Viviré en la Tacita de Plata, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina. Nací el 26 de marzo del año 2050, hijo de Juan y de María Angélica. Estudié hasta el grado terciario y me licencié en ingeniería. Mi esposa es licenciada en matemáticas y ambos dimos clases en la Universidad de San Salvador de Jujuy. Tenemos 2 hijos que actualmente están independizados viviendo con sus respectivas familias. El 19 de febrero, sábado, en la mañana, sin habernos levantado de la cama, Telma me dijo: «Nos esperan en la Loma Vieja, hay que apresurarse». Yo le contesté: «¿Quién nos espera?». Y ella respondió: «Alan». «¿Y quién es Alan?». Ella volvió a responderme: «No lo sé, viene del cielo, es alto y delgado, con ojos azules y emana un gran amor. Ha estado toda la noche en mi sueño llamándome. Lo he visto aterrizar en la Loma Vieja y vamos a ir allí para comprobarlo». «Mi nombre es Alan, soy el primogénito de mi padre, del mismo nombre, que hace más de un siglo contactó con uno de sus científicos llamado Daniel Walter Fry. Somos terrestres, pero nuestra civilización vivió en la Tierra hace 30.000 años. Desde entonces hemos estado en el espacio y ahora retornamos a nuestra casa». El comienzo de nuestro retorno comenzó hace 200 años. Necesitábamos ese tiempo para adaptar nuestro organismo a las condiciones gravitacionales del planeta. Hemos contactado con ustedes con el fin de establecer un plan de convivencia adecuado a nuestros intereses respectivos. Nuestra evolución, además de ser diferente a la del hombre actual, es mucho más evolucionada en los aspectos morales y científicos. Teníamos la necesidad de encontrar seres humanos que se asemejaran a nosotros o bien que persiguieran los mismos fines evolutivos que nosotros. Tomó la palabra otro de los visitantes. Esta fue una mujer llamada Merte que afirmó: «Las condiciones sociológicas de sus naciones son perniciosas para el espíritu. Es difícil de conseguir un estado evolutivo superior si siguen ustedes los actuales patrones de comportamiento». De nuevo Alan habló: «Nuestra intención es vivir con los voluntarios de su grupo que deseen experimentar una forma nueva de orden moral y social. Es por esto que nos hemos presentado ante ustedes a fin de establecer las condiciones adecuadas para dicho experimento. Si nos autorizan, desearíamos permanecer unos días en su casa, con el objetivo de explicar el plan y de ofertarles, tanto a ustedes como a los que deseen de su grupo, el organigrama del plan». Al día siguiente del encuentro, llamamos a los hermanos más próximos con los que nos unía una total confianza. En Tucumán vivía Richard Morrison, responsable de una explotación minera. En Buenos Aires, 2 entrañables amigos, Jaime y Pascual, dedicados a la exploración agrícola, ambos peritos agrónomos. Y de Mar del Plata solicité la presencia de José Canales, periodista. Cada uno de nosotros expusimos a los viajeros espaciales los problemas que se presentaban. Les dijimos que de momento en nuestro planeta no era posible la vida en comunidad, pues no estábamos preparados para ello, y al estar sometido a las directrices de ellos no funcionaría. ¿Aceptarían ustedes someterse a un tratamiento hormonal voluntario para ensayar la convivencia con nosotros? Richard, que era el más crítico y rebelde, dijo airado: «¿No pretenderán ustedes regular mi sexualidad y llenarme de hormonas?». Merte le respondió: «En absoluto. Este es el primer ensayo que hacemos en su planeta de mestizaje de nuestra raza. Nuestro objetivo es unir a medio y largo plazo nuestras genéticas para conseguir un ser más evolucionado. Pero de ninguna manera lo haremos sin su consentimiento. Querido amigo, usted, además de ser una excelente persona,
tiene los niveles adrenales muy altos, por la ingestión del dulce y de alguna otra bebida alcohólica. Richard, que estaba en constante alerta, le respondió: ¿Cómo sabe usted lo que yo tomo? Merte respondió mirándole a los ojos: Son sus ojos quienes me lo están diciendo sin dificultad. Richard le respondió: No tengo ninguna dificultad en aceptar su consejo, pero no porque ustedes me lo digan, sino por los miles de años que nos llevan de ventaja y experiencia acumulada. Para mí eso es una garantía. Y aunque no me guste aceptar sus mandatos, pues soy rebelde por naturaleza, soy un enamorado de la ciencia y del conocimiento. Por parte de los hermanos del espacio, se había dispuesto que fueran cerca de 2000 personas, entre hombres, mujeres y niños, los que acudirían a engrosar el colectivo de la comunidad. Se demandaba, por tanto, una extensión de terreno de 10.000 hectáreas, que serían seleccionadas del Parque Nacional de Caligua. En dicha extensión se encontraba el rancho de Telma, que en principio sería el centro administrativo de la comunidad. Y a partir de esta previsión comenzó a ponerse en marcha la maquinaria científica de los seres del espacio. Reborn y Richard señalaron sobre el mapa 12 puntos equidistantes que dibujaban un círculo perfecto. Después, con la ayuda de un vehículo espacial, se trasladaron al parque y colocaron 12 generadores electromagnéticos en distintos puntos. Reborn entregó a Richard un pequeño mando luminoso diciéndole: «Te dejo a ti que pongas en marcha lo que serán las murallas de nuestra ciudad». Richard pulsó uno de los botones del mando y a los pocos segundos comenzó a percibirse un olor parecido al ozono, pero nada había pasado y nada se había alterado. Richard, encogiéndose de hombros, miró a Reborn en espera de alguna respuesta y éste le contestó: «¿Podrías coger esa piedra?». Richard se dirigió hacia la piedra, pero fue frenado por una pared invisible que se levantaba frente a ellos y que se extendía por toda la superficie del parque de Caligua. «Reborn», le dijo Richard, «ascendamos a esa montaña para tomar la máxima altura y te daré una agradable sorpresa». En vuestro libro sagrado se contemplaba esta gran ciudad. Los 12 generadores electromagnéticos, que son las 12 puertas, generaban un campo impenetrable. El tono azulado es consecuencia de dichos campos electromagnéticos y nadie ni nada pueden franquearlos. Ni siquiera vuestras bombas nucleares más potentes pueden dañarla. ¡El hijo de puta es tan grande como la luna! ¡Mierda, tienen razón! ¡Seguid en formación! ¿De dónde diablos ha salido? ¡Santo Dios, no os acerquéis más! ¡Larguémonos, larguémonos! La Carta Magna era algo especialmente delicado como para confiársela solo a 2 personas. Se requirió la presencia de algunos ilusos de España e Italia de avanzada edad. Gente del grupo de Alan, así como 3 hombres de probada sabiduría, habían trabajado codo a codo con Alan y con José. En el salón no entraba más gente. Éramos unas 72 personas entre terrestres y extraterrestres. Alan y José comenzaron a exponer las normas legales de convivencia para que fueran aceptadas o rechazadas por los presentes. Estas normas eran: la máxima autoridad de la comunidad estará formada por 7 sabios, seres de probada virtud, elegidos por el colectivo, que tengan más de 70 años. Este grupo no dictará las leyes, sino que sólo cuidará de que las normas sigan la senda del espíritu. El gobierno estará formado por 12 personas elegidas entre todo el colectivo. No existirán partidos políticos, ni grupos de poder. Cada 4 años, por estricto sorteo, serán llamados a formar gobierno el 20% de los moradores adultos de la comunidad. 6 de los designados harán la función de gobierno y los otros 6 de oposición responsable. Las leyes sólo podrán salir adelante con el consentimiento de los 12. La comunidad no podrá, ahora ni nunca, crear ejércitos ofensivos, ni clases pasivas, intermediarios, comisionistas, banqueros
o grupos sociales de élite diferenciándolos del resto. La moneda existente serán los créditos. Por cada actividad social que realice el individuo recibirá créditos. Una hora de tiempo será un crédito. Ejercer un oficio o realizar una tarea común se sufragará con créditos. Si una persona almacenara créditos, simplemente tendrá un capital de tiempo para dedicarlo a la cultura, al ocio o simplemente poder entregárselo a otros menos dotados o menos cualificados. El colectivo deberá crear un grupo ocupado de la seguridad y de la defensa de la ciudad, pero con medios y modos científicos, no militares. Cada clan familiar, cada individuo, será responsable de producirse su propio alimento primario, su aseo personal físico y educacional. Nadie podrá delegar el trabajo del huerto. El acto más sagrado de la comunidad será la natalidad. Cada niño nacido será un factor de crecimiento de calidad y no de cantidad. Ninguna pareja podrá tener hijos a voluntad. Primero deberán someterse a los test adecuados, físicos, psicológicos y espirituales para tener el hijo. Si una pareja no es adecuada física o psicológicamente, no podrá tener hijos, a fin de conservar la calidad y continuidad de la especie. Cada anciano dispondrá de su vida y de su muerte. Si un ser llegara a perder el control intelectual de su vida por enfermedad o proceso degenerativo, podrá optar, tanto él como sus allegados, por defecto, a la eutanasia indolora y responsable. La muerte, en todas sus formas, maneras y circunstancias, estará prohibida en el colectivo, salvo en el caso de la eutanasia. Hasta aquí el recuerdo de los ilusos. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes nos han formulado. Para ello, en esta ocasión contamos con Yosune Fernández y Alfonso Cervera, que le transmitirá las preguntas a Alice Moreno, al que le agradecemos una vez más su disponibilidad para dar respuesta a ellas. Las hemos distribuido en 3 grupos. El primer grupo son preguntas de orden general. El segundo grupo hablaremos de los híbridos, mientras que en el tercero las preguntas están relacionadas con los ilusos. Todas las preguntas han sido respetadas como ustedes nos las han formulado. Nosotros no pasamos a afirmarles nada, pues pensamos que la verdad absoluta no está en la mente de una sola persona. Nuestro interés en contestarlas es motivarles a que se informen, piensen y entre ustedes debatan y disciernan, pues consideramos que ello nos hará libres. Para finalizar, no quiero dejar pasar esta ocasión para dirigirme a esas personas que nos han acusado de blasfemos, decirles que no somos demonios ni ángeles, y tampoco somos contactados. Somos seres conscientes al servicio del conocimiento y la investigación, y esta se la transmitimos a ustedes por si les resulta útil para su crecimiento personal e espiritual. Comenzamos con las preguntas. Juan, desde Valencia, nos pregunta: después de leer sus novelas sobre la temática de los hijos del sol, he entendido que se trata de un grupo humano que ha alcanzado un determinado estado de conciencia. Incluso, dicho colectivo ha conseguido la inmortalidad. ¿Es eso real? Bueno, nosotros somos un grupo no definido. No tenemos carnet, no tenemos acceso, no nos identificamos como una secta o como un movimiento excluyente o cerrado. Un estado de conciencia lo puede tener una persona que viva en las antípodas y que coincida en los principios éticos, morales o espirituales con nosotros. Yo afortunadamente tengo un grupo de amigos extraordinario que de una u otra manera, con las pequeñas peculiaridades, pensamos parecido, sobre todo en los valores fundamentales de la vida. A eso me refiero. Un estado de conciencia es aceptar unos valores éticos, morales o espirituales y sobre todo humanísticos que nos identifica. Nada más. Pero puede ser cualquiera. No somos un grupo definido. Somos personas que pensamos de una manera y nos identificamos por esa vibración de sintonía. La inmortalidad no la hemos conseguido desde el punto de vista físico, pero todos nosotros aceptamos, tenemos la convicción absoluta
de que somos inmortales en el sentido de que reencarnamos permanentemente. La reencarnación es una ley universal y nosotros sabemos que lo que estamos haciendo ahora construye nuestra vida pasada y nuestra vida futura. Nuestra vida pasada porque tenemos un karma y por tanto vamos, digamos, puliendo aquellas cosas que no hemos superado para aprender otras en esta vida y perfeccionarlas en la siguiente. Somos reencarnacionistas y aquí no acaba la cosa. Además tenemos la absoluta seguridad de que dejamos este cuerpo, pero la conciencia, según sea nuestra realización espiritual, no se pierde y retornaremos en el aprendizaje de, sobre todo, no cometer errores para, digamos, en el camino de la perfección. Hay un filósofo que dice que para conseguir la siguiente dimensión se necesitan 100.000 vidas. Unas cuantas, ¿eh? Antonio, desde Almería, nos pregunta, ¿por qué se dicen ustedes llamarse hijos del sol? Nos llamamos hijos del sol porque es una forma de definir algo universal. El sol es el símbolo por excelencia que produce o emite una universalidad absoluta. El sol no es sectario, no es religioso, no es grupal, es una conciencia de la luz global. Sin la luz no hay vida. Hijos del sol nos definimos porque consideramos que seguimos una tradición que sobre todo se perfeccionó con el tiempo de Akenatón en Egipto, y ahí se formó lo que se llama la fraternidad solar, de la cual arrancan muchos grupos esotéricos del mundo a lo largo de la historia. Nosotros nos consideramos de ese movimiento. Ese ser, Akenatón, el faraón hereje, instauró un culto al sol, al símbolo universal por excelencia. En ese sentido, somos hijos del sol. Desde San Sebastián pregunta, según sus novelas, sus personajes son iniciados en el esoterismo, la astrología y otras disciplinas. Al parecer, son personas de un alto nivel intelectual. Pero ¿no cree usted que es una contradicción que con esta preparación se vayan todos al campo? ¿Por qué? Afortunadamente tengo un grupo de amigos extraordinario que a lo largo de la vida se ha pulido en las experiencias de errores, de aciertos, de emociones, de sentimientos, y ya al final de nuestra vida hemos conseguido una serie de valores importantes. Utilizamos la astrología, tengo amigos astrólogos excelentes que entienden que todo tiene una causa, todo tiene un porqué, y somos receptivos, intentamos entender la inteligencia suprema que utiliza la astrología como una ciencia de precisión. Todo está escrito, todo está marcado. Quizá la sabiduría sea conseguir descifrar, bien por física cuántica, bien por numerología o bien por astrología, cuáles son los arcanos divinos, cuál es el conocimiento supremo. En ese sentido, tengo el privilegio de contar con una serie de personas que efectivamente son astrólogos o saben de astrología y entienden la vida como algo fundamental. En las ciudades no se puede uno realizar bien, porque no se sintonizan con la vida es la naturaleza. Para conseguir una vibración adecuada debemos retornar a la naturaleza, a vivir en el campo, con el campo, como hacían los Pieles Rojas. No tiene sentido vivir en una ciudad sin sentir la sensibilidad que emite un árbol, un arroyo, el aire de la mañana, los pájaros, la naturaleza. Eso es la vida. Nosotros amamos la vida. No amamos a un señor con una túnica, con ojos azules y con pelo rubio. No, amamos la vida. Y para estar en la vida y sentir la vida hay que vivir en la naturaleza, porque hay un abanico mayor de posibilidades de sintonizarnos con todas las esencias de la vida, con todas las formas de la vida, incluso con la noche, con el día, con otros aspectos. En la ciudad, no. En la ciudad la vida está programada por unos arquetipos culturales en el 100% equivocados. Digo el 100%. En la ciudad se ha perdido la libertad, se ha perdido la conexión con la naturaleza. Por eso, una persona que es consciente, que está iniciado en los misterios, que sabe astrología por narices, como digo yo, tiene que vivir en sintonía con la vida, y la vida se expresa mejor en la naturaleza. Jorge
desde Oviedo, nos dice: en el último vídeo de la gran revelación tiran por tierra lo que narra la Biblia sobre el Apocalipsis, que nos habla de un gran castigo divino. Todas las religiones nos hablan de ello y bajo mi modesta opinión pienso que no le falta razón viendo la trayectoria que lleva el hombre sobre la tierra. ¿No se plantean ustedes que pueden estar equivocados y esa catástrofe que esperamos sí es un castigo divino? Además, este castigo está reflejado en numerosos libros sagrados. El Apocalipsis no es más que una serie de fenómenos de preconexión, de profecía, de visualización, de una serie de iniciados, sobre todo hace 2000 años, que vieron los acontecimientos que se iban a dar en el futuro. Revelaciones. El libro de San Juan es la revelación, es lo que él vio en visión, en éxtasis. No, seguramente no lo escribió San Juan, son los gnósticos de aquel tiempo. En cualquier caso, se le atribuye a él. Esas visiones que él tuvo, solo las podía, elaborar, comparar con la cultura que tenía en ese tiempo. La cultura científica era casi nula y, por tanto, casi todo era dogmático, de tal manera que lo que no entendían o lo que les maravillaba o lo que les superaba en conciencia eran atribuido a Dios. Y, por tanto, todas esas catástrofes que veía tenían dos caminos, eran emitidas por Dios porque estaba enfadado por los pecados de los hombres. Eso es lo que en aquel tiempo, con el plano comparativo que tenían, que era nulo, podían entender y expresar. El Apocalipsis es un fenómeno astronómico que lleva consigo una serie de causas, por ejemplo, la disminución del campo magnético de la Tierra, la alteración del núcleo terrestre, que es muy grave, la elevación de la frecuencia Schumann. Todo esto está produciendo un cambio climático extraordinario, además de unas condiciones, por ejemplo, la resonancia Schumann, que ha encontrado picos de 36 hercios, cuando lo normal es que durante cientos de miles de años hayan sido 7,8, de 7,8 a 36 se produce una especie de esquizofrenia, de locura, es decir, el ritmo de 7,8 es el ritmo alfa, en el que tiene la Tierra y el cerebro cuando se sintoniza con la Tierra. Estaríamos tranquilos. A 36 estaríamos así, neuróticos. El nivel de suicidio se ha multiplicado por 10. Las situaciones de los problemas que hemos pasado hace poco con el proceso de la enfermedad que se ha pasado globalmente, nos ha sometido a un test de conciencia, de inteligencia, y el ser humano está muy por debajo del estándar que correspondería a una raza inteligente. Seguramente lo que está preparándose es un cambio geológico. Para nosotros, desde que nos alineamos, no al 100%, pero con un grado de aproximación fuerte, en el 2012 con el Centro Galáctico, se han sucedido una serie de fenómenos astronómicos, geológicos y electromagnéticos que probablemente desemboquen en una gran catástrofe geológica, magnética, geográfica, pero no por castigo divino, porque el Dios no se, o por lo menos el Dios que yo concibo, no se dedica a castigar por pecados y esas cosas. Por tanto, en aquel tiempo, lo único que podían, asociar lo que no entendían con Dios. Ahora, afortunadamente, la ciencia ha progresado y se están produciendo una serie de fenómenos, unas anomalías electromagnéticas, gravitatorias y geológicas, tengan como desenlace una gran catástrofe. Fernando, desde Huesca, nos pregunta: cuando una persona, ya sea hombre o mujer, siente que ha sido raptada, ¿eso puede ser real o un mentalismo? Si usted cree que es real, ¿puede decirnos algún caso de relevancia? Sin duda te está refiriendo, querido amigo, a las abducciones. Bien, las abducciones, para los que no comprendan un poco muy sintéticamente lo que es que un señor que está, una señora, un señor que está en su dormitorio o que está en una situación, más o menos despreocupada del entorno que vive, sobre todo en la noche, son raptados por unas entidades, sacan los óvulos de la mujer o el esperma del hombre
y están creando una raza híbrida de mezcla entre humanos, hombres o mujeres, según sea óvulo o esperma, con una raza extraterrestre. Bien, ese fenómeno no es casual, es decir, hay un fenómeno que es la parte externa o folclórica del fenómeno ovni, que es sacar fotografías, como la NASA está sacando ahora, y divulgando que hay ovnis que están invadiendo nuestro espacio. Eso está bien, pero hay otro fenómeno. John Edward Mack, el psiquiatra de Harvard, hizo una estadística mediante el sondeo psicológico y hipnótico, junto con otros autores como Jacobs o Carla Turner o otros tantos, donde llegaron a la conclusión de que el número de abducidos solo en Estados Unidos oscilaba entre 4 y 8 millones de personas. Pero fijaros, un ser humano en un centímetro cúbico de semen tiene 200 o 300 millones de espermatozoides. Es decir, y una mujer tiene muchos óvulos. Por tanto, una especie de raza o de ingeniería genética se está produciendo a través de la base humana para mezclarnos con una raza extraterrestre. ¿Por qué? Los humanos somos geniales, somos individualistas, somos capaces de lo más grande y lo más bajo. No tenemos sentido de manada ni sentido de grupo. Estas razas que están combinándose con nosotros son una manada, son un grupo uniforme. Ellos no tienen un Mozart, porque son todos Mozart. Ellos no tienen un Leonardo da Vinci, porque son todos Leonardo da Vinci. No, en su vida es una situación homogénea, plana. Nosotros tenemos picos de heroísmos, de subidas y bajadas, ellos no. Y por tanto nos falta el espíritu de solidaridad, de manada, de vocación como grupo. Lo que se está produciendo es una ingeniería genética y el número de abducidos son millones. Por tanto, los hijos nacidos de esas abducciones, sobre todo desde los años 40, pueden ser muchos millones de seres. Ha habido varias preguntas sobre el retorno de Cristo. ¿Qué sentido tiene ahora el retorno de Cristo? ¿Y cuál sería su función? ¿En qué nos puede influir? Ya que, según ustedes, las entidades superiores pueden influir en el devenir del universo. Por ejemplo, lo sucedido en el año 2012, cuando actuaron para evitarnos y protegernos de una radiación solar. Bien, la pregunta que me haces es curioso. Está vinculado a una de las novelas que escribí, que se llama El misterio del pergamino sagrado. Y está vinculada a los dos vídeos que habéis visto anteriores, La Gran Revelación, realizados por Ricardo Herrero y nuestro grupo de trabajo. Cristo no es Jesús. Jesús es el instrumento físico, el ser que, como nazareno, hace 2000 años andaba por Palestina. Pero el concepto avatar, que lo explica muy bien la película de James Cameron, el concepto avatar es cuando un ser es compenetrado por una entidad y cambia su comportamiento. En Avatar se ve la película, que está muy bien expresada, que es un concepto más de naturaleza filosófica hindú. Jesús, el humano, el nacido de una madre, fue compenetrado en su día por una entidad. Esa entidad, los mayas le llamaban Quetzalcóatl. En Egipto era Atom. En Sumeria era Anu. Y en Escandinavia era Odín. Ese ser, que es un biólogo estelar, un ser de altísimo nivel, junto con otros 8, que es la Enéada, de la cual hemos hecho otros vídeos, compenetró en su momento al Cristo. Él, como Quetzalcóatl, el Cristo, compenetró a Jesús y se formó el Jesucristo, el avatar. Este ser prometió volver de acuerdo a un calendario astronómico y en el 2012, primero en el 87 con unas alineaciones planetarias que se llamaban la convergencia armónica y que contó muy bien y expresó muy bien en el factor maya el doctor Argüelles, contó cómo 5000 años antes ya estaba escrito un calendario por el cual cíclicamente los dioses venían a sembrar la vida en la tierra, a recoger su simiente, a preparar al hombre, a educarle. Y esos dioses mayas, que son 9, su máximo exponente, Anu o Atom de Egipto, es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el Cristo que compenetró a Jesús. Y efectivamente, con el último papa, Ratzinger, que estaba escrito en las profecías de San Malaquías, se cumplió el retorno de los dioses.
¿Dónde? ¿Cuándo? En el 2011 sobre todo. Vino en el 87, 2011 y 2012. El 2011 sobre todo porque hay una alineación planetaria que se llama la Espada de Dios, que se da cada 13.000 años y que tiene que ver con el retorno de los dioses. O sea, esto es todo astronomía. Y en ese ciclo, en ese momento retornó Quetzalcóatl, retornó Rama, retornó Ra, retornó Quetzalcóatl, retornó Isis. Esos seres vinieron en una experiencia que ya hemos contado que tuvimos hace 20 y tantos años. Ese retorno significa el final de un ciclo. Por tanto, como pusimos en la novela, el Papa Ratzinger lo sabía y dimitió. Dimitió porque la iglesia ya no tenía sentido, porque Quetzalcóatl había vuelto, el Cristo había vuelto como había prometido, pero se había marchado en una astronave, en las nubes. En las nubes se cae uno, tuvo que marcharse en algún avión, en algo parecido, en una astronave, y regresó en una astronave, en una experiencia de contacto que está contado en nuestros 2 vídeos anteriores. Por tanto, el retorno de Cristo significa el final de un ciclo, el comienzo o la definición del Apocalipsis, no como un castigo, sino como un cambio, donde todo será hecho de nuevo, y efectivamente Ratzinger lo sabía y dimitió. No es ni más ni menos que eso. Una persona que se considera gnóstico nos pregunta: ¿de qué sirvió la venida de Juan el Bautista, considerado por ustedes el Mesías y maestro de los mandeos, si después vino Jesús y se puso él como el Mesías? ¿Cómo los seres que ustedes hablan lo pudieron permitir? Y al hacerlo, la humanidad retrocedió en su evolución. Esta es una pregunta interesante. Yo os recomiendo siempre que leáis un libro que se llama Las Máscaras de Cristo. Las Máscaras de Cristo. Es sencillo, es de Lime Pickett y otro compañero que tiene escribiendo. Es magistral. Y cuenta la verdadera historia de Juan, de los mandeos y de Jesús. Juan el Bautista era mandeo. Hay que saber lo que son los mandeos, sería muy largo hablar de ello. Y Jesús pertenecía al grupo de Juan el Bautista. El que recibió en primera instancia, al principio, como reconoce la Biblia, la revelación del ángel a Zacarías, el padre de Juan, fue Juan el Bautista o Zacarías como padre de Juan el Bautista. Y le dijeron que iba a tener un hijo prodigioso, que iba a ser un Mesías, etcétera, etcétera. Toda esa historia fue copiada después por los seguidores de Jesucristo y atribuyeron el mesianismo a Jesús, cuando el mesianismo era de Juan. Pero Juan era sobre todo mandeo, y los mandeos son pacifistas, no podían matar. Se le propuso a Juan muchas veces liderar un movimiento de liberación lógico de los romanos, porque los judíos estaban dominados o invadidos por los romanos, pero Juan no podía combatir o luchar. Y al final, Herodes, por miedo a que liderara un movimiento de rebeldía, ya es un poco largo de explicar, tenéis que ver nuestros vídeos, lo cortó la cabeza. Pero fijaros lo que es la maestría. Emerge Jesucristo cuando Juan muere. Y hay una cosa que dice a sus discípulos: ¿qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Una caña movida por el viento? Yo os digo que Juan es el Elías que iba a venir. Juan el Bautista es la reencarnación de Elías, o sea, Elías fue luego Juan el Bautista. Elías tenía un discípulo que era Eliseo, y Eliseo fue la reencarnación de Jesús. Y vienen siempre juntos. Elías, Eliseo, el discípulo, Juan el Bautista, Jesús. Siempre lo mismo, se reencarnaron igual. El maestro era Juan y Jesús era el discípulo. Y Jesús le dice a los suyos: yo os digo que este es el Elías que había de venir. Y ningún hombre nacido de madre es superior a Juan. Es decir, la maestría de Juan está dicha por el propio Jesucristo cuando dice: ningún hombre nacido de madre es superior a Juan. Él nació de madre, Jesús nació de madre. Cuando Juan muere, Jesucristo toma el protagonismo y intenta o busca la forma de liberar al pueblo judío del yugo romano, que me parece un patriota, pero traicionó los mandatos mandeos, donde no se puede liderar ningún movimiento de armas. De hecho, en el año 37 los mandeos fueron expulsados porque eran incómodos, porque eran pacifistas y un judío invadido no podía aceptar el pacifismo porque tenía que liberarse. Ese movimiento de liberación fue liderado en primera instancia por Jesucristo porque pretendía el trono de Israel y por eso fue juzgado y condenado.
Por tanto, ¿hizo bien o mal Jesucristo? No, porque Jesucristo es la expresión de Piscis, la era de Piscis, ese es el arquetipo, fue programado para expresar las contradicciones, la grandeza y la debilidad de Piscis. Por eso en los arquetipos esotéricos se dice, en la era de Aries, que es la anterior, Moisés era ojo por ojo, diente por diente. Pero en la de Jesucristo, que es Piscis, si él es el arquetipo, dice, si os dan en un carrillo, poner otro. Claro, Moisés diría, ¡ay, qué hombre más débil! Y Jesucristo diría, este Moisés es un bruto. Es un arquetipo, y él expresó la figura de Piscis, pero Juan no fue el arquetipo de Piscis. Juan era el maestro de Jesús, y por tanto, el servidor del conocimiento. Antes de liderar ningún movimiento de liberación, aceptó la muerte. Jesús quería ser el rey de Israel y prometió un reino, y por eso le condenaron. ¿Hizo bien o mal? No es que hiciera bien o mal, es que los cristianos atribuyeron todo el mesianismo de Juan a Jesús. ¿Por qué lo digo? Pues hombre, si leen ustedes la línea teológica, por ejemplo, en España tenemos un historiador y un catedrático neotestamentario que se llama Piñero, que es magistral, y en sus libros dice lo mismo que muchos teólogos, entre ellos el propio Ratzinger, sabía que el mesianismo era de Juan el Bautista y Jesús era el que le siguió. Pero el mismo Jesús atribuye la maestría a Juan cuando dice ningún hombre nacido de madre es superior a Juan. Juana, a través del correo electrónico desde Uruguay, pregunta: ¿por qué estas entidades que actúan en los sistemas planetarios permiten tanto sufrimiento en la Tierra? ¿De qué sirve el conocimiento cuando existe tanto sufrimiento e injusticia? Vamos a ver, este es un tema muy delicado. Se nos ha preguntado muchas veces por qué estos extraterrestres no vienen y nos mueven un poco la neurona y nos cambian. Ya lo están haciendo. Están haciendo una raza híbrida a través del mestizaje entre los genes humanos y los genes de otras razas que tienen como modelo la vibración. Son seres no muy emocionales, no son apasionados, no son geniales, no son asesinos al máximo. Son seres equilibrados que evolucionan en grupo. Nosotros nos falta eso, nos falta el espíritu de grupo. Somos geniales, individualistas, orgullosos, violentos, esencialmente amorosos. Tenemos una mezcolanza genial, pero caótica, y nos vamos a autoaniquilar. Para evitar eso, estos seres, digamos que están ya haciendo un programa, es mezclar a los humanos con una raza extraterrestre. Yo me acuerdo de un contactado italiano que se llama Eugenio Siragusa, que expresa que el número de los nuevos elementos genéticos, él habla ya de eso, habla de una nueva raza que serían cerca de 8 millones, curiosamente se acerca al número que John Edward Marsh, el catedrático de psiquiatría de Harvard, dice. Esos seres ya están en marcha, ya están poniendo los medios y los modos de que en un marco distinto, ético, moral, sociológico y humanístico, esos híbridos encarnen, vivan, bueno, están aquí ya, están separados de la humanidad, pero tienen que integrarse poco a poco. No nos pueden permitir, o no nos pueden obligar, más que permitir, no nos pueden obligar a ser buenos. La bondad se adquiere mediante la experiencia. Es un ejemplo muy vulgar, pero vamos a ver. Yo le puedo decir a mi hijo por qué le quiero. Imaginaros que en vez de ser yo es un extraterrestre que ha creado su raza, un biólogo estelar. Y le dice, mediante el envío de profetas, de encarnaciones de ellos mismos que vienen a la Tierra a ayudar, y le dice, oiga, no meta usted los dedos en el enchufe porque le va a dar un calambrazo. Y se lo dice 100 veces. Pero la persona decide que no le da la gana escuchar y un día mete los dedos en el enchufe y le da un calambrazo. El ser humano aprende por experiencia. La siguiente ya no mete los dedos. Y diría, ya me lo dijo mi padre o ya me lo dijo mi maestro, pero yo no quise hacer caso. La experiencia, la conciencia, se realiza mediante experimentación. Yo experimento lo bueno y lo malo, voy ganando conciencia. Ya no hacemos, sabemos que la droga hace daño y no todos nos drogamos, algunos. Sabemos que la serpiente tiene un veneno que nos perjudica y nos preservamos y hacemos antídotos. Es decir, la vocación del ser humano es aprender para realizarnos como seres. No nos pueden obligar a evolucionar porque no sería nuestra evolución, sería la de ellos impuesta. Yo no se lo hago a mis gallinas. Les doy lo mejor que tengo para comer, les intento ayudar, pero no les puedo
castrar ni obligar hasta el punto de mermar su libertad. Es una ley universal. En el universo no se puede acelerar o implicar un cambio contra la voluntad de un sujeto. Somos nosotros los que tenemos que experimentar día a día y ganar en cada reencarnación una conciencia mayor, hasta que llegue un momento que no habrá guerras, que no nos mataremos, que la enfermedad sea erradicada, pero tenemos que hacerlo nosotros. Ellos nos ayudan siempre, pero no directamente coaccionando nuestra libertad. Desde Argentina nos dicen, a Máximo Camargo le anuncian una gran catástrofe en el 2012 y sin embargo estas entidades nos evitan de una irradiación solar. ¿Acaso estas entidades eran diferentes a las que visitaron a Camargo? ¿Qué sentido tiene esta contradicción? ¿No cree usted que están jugando con nosotros?